Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, Red Goleros? Un placer saludarlos, soy Enzo Olivera, bienvenidos o welcome, porque vamos a hablar en clave inglesa. En este capítulo de Red Gol en Europa desde el viejo continente vamos a hablar en este episodio, para los que nos escuchan a través de Spotify y para los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, vamos a hablar de Benjamin Anthony Brereton o Brereton para los seguidores de la selección chilena. Usted dígale como quiera, pero su apellido final es Díaz y es más chileno que nunca. Se ha ganado el corazón de los amantes de la selección chilena por lo hecho en cancha, por su carisma y porque ha decidido jugar con la roja en su piel. Sí, vamos a hablar de Ben Brereton Díaz, Brereton, porque así me lo comentó hace un tiempo largo ya atrás cuando pude entrevistar a su familia en su casa ahí en la ciudad de Stoke-on-Trent, en el centro de Inglaterra. Brereton o Brereton. Lo importante es que es el delantero de presente y futuro de la selección chilena. Su temporada, su comparación con la temporada anterior, que fue muy buena, su futuro, que está ligado al Villarreal. Es más, aquí en este podcast de Red Gol en Europa ya lo decimos con propiedad que Ben Brereton será nuevo futbolista del Villarreal de forma inminente en las próximas semanas. Ha terminado su contrato con el Blackburn Rovers y se vestirá con los colores del submarino amarillo. En fin, en este capítulo de Red Gol en Europa hablaremos de Ben Brereton Díaz. Viaja a Las Vegas con GG Poker y vive la mejor experiencia de póker. Clasifícate solo en la sala de póker más grande del mundo. ¿Qué tal, Red Goleros? Un placer saludarlos. Soy Enzo Olivera. Como les comenté en el inicio de este programa, de este podcast de Red Gol en Europa, estamos en el viejo continente, en este rinconcito de la casa para hablar de un nombre propio que nos quita el sueño, que nos hace ilusionarnos con las próximas clasificatorias para el Mundial que se viene con este nuevo proceso y porque es un futbolista de presente y futuro. Hablaremos de Ben Brereton Díaz en este programa, su táctica, sus goles, los esquemas en donde mejor se siente o donde es más cómodo, su temporada anterior con Tony Mowbray, la actual con Jon Dahl Tomasson, lo que se viene para el Villarreal de este futbolista que la verdad ha sido una apuesta por parte de los clubes en donde ha militado y en donde es un futuro que puede ser muy glorioso en el equipo que lo espera, que es el Villarreal del fútbol español. 24 años, 1,85 m, Ben Brereton Díaz nació un 18 de abril y la verdad que hace poquito cumplió 24 años, ha sido padre recientemente, eso también marca un poco lo que está viviendo de muchos cambios el atacante de la selección chilena. La temporada pasada para Ben fue muy buena, dirigido por el quejoso Tony Mowbray. ¿Se acuerdan? Que en cada oportunidad que era consultado por la selección chilena y por los viajes constantes de Ben Brereton Díaz con alguna lesión entre medio, ¿se acuerdan aquella lesión? Aquellos partidos en donde no pudo estar Ben al 100%, la definición de las clasificatorias, los dichos de Lazarte, los dichos de Tony Mowbray, quejándose para que Ben no viaje finalmente a Chile, finalmente viajó y bueno, no pudo estar lamentablemente al 100% para aquellos partidos con la selección chilena, pero fue una buena temporada la anterior, no esta actual que termina recientemente, sino la anterior con aquellos 22 goles, digámoslo, con el despegue o la explosión finalmente del futbolista de la selección chilena que lo llevaron a ganarse un espacio en los principales periódicos ingleses y ganarse también un espacio en el mercado, porque hace una temporada y media que estamos hablando del próximo destino de Ben Brereton Díaz. Se habló en su momento del Newcastle, se habló del West Ham, se habló del Aston Villa, se habló en su momento de la Salernitana del fútbol italiano, ¿se acuerdan? Se habló incluso del Betis de Manuel Pellegrini y también se habló del Villarreal, pero no tanto en ese entonces. La prioridad me parece que en ese entonces era continuar en el fútbol inglés. Claro, su zona de confort, ha nacido ahí, conoce la liga, pero para hablar de fútbol inglés me parece que el principal paso o el siguiente paso adecuado para Ben era hablar en clave Premier League, no en clave Championship. Y la temporada anterior estuvo muy cerca el Blackburn Rovers de meterse en la Premier League. Recordemos que fueron campeones hace muchos años atrás con con Kenny Dalglish, el escocés como entrenador, Alan Shearer en la mejor época, en la época gloriosa y en el mejor equipo de la historia del Blackburn Rovers. Tuve la posibilidad de estar ahí en Ewood Park, el estadio del Blackburn Rovers, y una de las principales fotos cuando uno entra al estadio es la imagen imponente de Alan Shearer, quien fuera campeón con el Blackburn Rovers y que después pasara como gran ídolo y leyenda al Newcastle. Está la Copa de la Premier League en la entrada del Ewood Park y claro, impresiona
imponente lo que logró el Blackburn Rovers en otras épocas. Y este equipo, de cierta manera, tenía su objetivo de meterse en la Premier League. No lo hizo la temporada anterior, con una muy buena temporada, metiéndose en los playoffs, pero finalmente no logrando el objetivo. Y después, hablando de la temporada actual, termina saliendo Tony Mowbray, que me parece que no era un mal entrenador, pero le faltaba arriesgar un poco más, sobre todo con la figura de Ben. Y después termina llegando Jon Dahl Tomasson, ex futbolista danés. Muchos lo conocemos porque fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Villarreal, campeón con el Milan de la Liga de Campeones, un futbolista mundialista, goleador, insigne con su selección danesa, y prometía ser más ofensivo. De cierta manera lo hizo, pero terminó recibiendo muchos goles el Blackburn Rovers en la actual temporada. Finalmente no clasifican a los playoffs, lo cual es una temporada peor que la anterior, y finalmente no logra despegar el equipo. Y eso también termina perjudicando a Ben Britton, porque él quiere estar en un paso adelante, él quiere tener un desafío mayor, y lamentablemente en el Blackburn Rovers no lo pudo concretar. Había renovado por un año, había una cláusula de renovación por un año más. Desde el anterior con Tony Mowbray, renovó esta temporada con Jon Dahl Tomasson, y claro, los rumores seguían en la Premier League, y se comenzó a hablar mucho del Villarreal. Finalmente el Villarreal es un equipo que ha fichado en la Championship, es una liga que ellos miran mucho. No es una novedad para el Villarreal fichar en la Championship, ya lo han hecho con Danjuma, y lo intentaron ahora otra vez con Ben, y lo hacen de forma exitosa, apostando por un futbolista que tiene una valoración o una cotización de mercado de 16 millones de euros, pero que finalmente termina llegando como jugador libre. Es una muy buena jugada para el Villarreal, un jugador joven, seleccionado de su país, con mucho mercado, fichándolo por 4 años, amarrándolo con un salario importante y proyectando un ataque en donde va a compartir con Jeremy Pino, por ejemplo, un jugador con mucho futuro. Gerard es un jugador catalán que ha estado, por ejemplo, en el Español y que en el Villarreal es uno de los ídolos. Y también en el ataque con Chukwueze, que vamos a ver si continúa o no, y con Jackson, que son futbolistas serios, goleadores y con un peso específico muy importante. Ahí yo veo muy bien a Ben, más allá de que este 3-4-3 o este 4-3-3 planteado por Quique Setién, que es un entrenador que ya conocemos mucho. No le fue bien en el Barcelona, pero ese Barcelona venía con el barco hundido prácticamente. Dirigió en algunos meses a Arturo Vidal en aquel Fútbol Club Barcelona, y siento que ven en este esquema, más allá del entrenador, porque recordemos que meses atrás se termina yendo Unai Emery, deja el proyecto a medias. Bueno, fue campeón de la Europa League con el Villarreal, pero el proyecto de 3 años lo deja, se va al fútbol inglés, ya que hablamos del fútbol inglés, se va al Aston Villa, y llega Quique Setién. Quique Setién es un entrenador serio, me parece, que le gusta el buen fútbol, le gusta tener la pelota. Y ahí me parece que Ben puede ser una alternativa importante, dejando a Chukwueze o a Jackson en el ataque, y ahí va a tener una competencia con Jeremy Pino, que es un jugador súper interesante, en donde Ben Britton va a tener competencia. No va a llegar con un puesto ganado al Villarreal, va a tener competencia, y eso nivela para arriba. Y ahí siento que Ben puede dar un gran salto de calidad. Primero, porque es una liga súper competitiva la española. Es una liga que tiene, digámoslo, una velocidad o una inercia, por ponerle un nombre, diferente a la del fútbol inglés, un cambio más abajo, pero sí que se juega bien al fútbol en España. Tienes más espacio que en Inglaterra, te marcan menos, y ahí me parece que Ben puede sacarle provecho también a eso, a su físico, que es un futbolista muy rápido, a su corpulencia, que es un futbolista muy alto, que no tiene un mal cabezazo, no es su gran prioridad en la definición, pero es un jugador que ya nos sorprendió con aquel gol a la selección argentina, ¿se acuerdan? En Calama, ese gol que le hace al campeón del mundo, al Dibu Martínez, al segundo palo, un globito de cabeza que marca un poco que es un jugador que no se especializa en la definición en el juego aéreo, pero sí que va bien de cabeza, y eso también puede marcar un precedente importante para Ben. Sus goles en esta temporada, porque ya hablábamos de la anterior, de estos 22 goles, una temporada en donde explota, y esta temporada no fue tan buena como la anterior. De hecho, necesitó para marcar 14 goles 43 partidos. Sumamos a esos 14, 16 por un gol en la Carabao Cup y otro gol en la FA Cup.
llegando a 16 tantos en una cuota inicial de este 11 titular de un 85% de presencias para Ben dentro de los partidos del equipo, en donde jugó un 84% de los partidos en las titularidades o los duelos del Blackburn Rovers, lo cual es muy bueno para Ben. Solamente recibiendo 5 tarjetas amarillas, no es un jugador con un carácter especial quejoso, que tenga polémicas o que sea complicado para los árbitros. Es un jugador serio, correcto, calladito, que se dedica a jugar el fútbol. Y eso me parece que es muy inglés y le va a venir muy bien a Ben en cuanto a ese carácter que ha tenido para adaptarse. Si hablamos de adaptación, hablemos de adaptación en cuanto al dibujo táctico. La lectura táctica la tenemos que entender en cuanto a lo que se desarrolla Ben dentro de la cancha y en dónde se desarrolla dentro de la cancha. Como atacante, porque no es un carrilero por izquierda, no es Bocellur, no es Marc González, es un puntero por izquierda, o un extremo como dicen acá en España por izquierda, que hace muy bien la banda, que se desarrolla con esa velocidad muy bien por la banda, pero que termina haciendo las diagonales para entrar de cara al arco y definiendo el segundo palo. Esa es la especialidad de Ben, y ahí se ha desarrollado y ahí ha marcado su mayor cantidad de goles. Que ha marcado unos goles en el área, sí, porque es un pescador inteligente, pero no es su especialidad, no es un número 9 clásico como Gallagher, por ejemplo, que lo es en el Blackburn Rovers. Acompaña muy bien a Gallagher como segunda punta y también se nutre muy bien de Bradley Dack, que era el futbolista en la salida que habilitaba muy bien a Ben para la definición. ¿Que ha marcado goles de izquierda? Sí, los ha marcado. También al segundo palo con un córner, esperando en la entrada del área y aprovechando la oportunidad de primera para marcar el segundo palo de zurda. Marcó algunos golazos de esa manera en el Blackburn Rovers. A eso hay que sacarle provecho a Ben, en aprovecharlo como receptor principal en la salida, pero también aprovecharlo en esas diagonales que hace para marcar el segundo palo. Es un jugador que técnicamente es muy bien dotado. No es un futbolista torpe con la pelota, técnicamente es muy bueno Ben, eso algunos no se dan cuenta, el Villarreal por supuesto que se ha dado cuenta, pero tácticamente también es muy inteligente, sabe aprovechar muy bien los espacios libres, genera ese espacio o se hace generar ese espacio para aprovechar esa carrera rápida o ese pase al vacío. Y hay una acción que me parece que es muy importante en una competición tan igualada como la Championship inglesa, que le permite buscar ese espacio, pero también jugar al borde del offside. Y ahí Ben es un jugador súper inteligente, que está esperando ese pase en la línea para poder, en esa carrera rápida, que es muy rápido, poder eludir a uno o dos rivales y meterse de lleno al área. Y ahí Ben ha sido un jugador súper inteligente. Algunos periódicos hablan de algunos aspectos a mejorar en el fútbol inglés. Sí, es verdad, hay cosas que mejorar. Por ejemplo, Coaches Voice o también el The Independent y el periódico de la ciudad también ha hablado de algunos aspectos a mejorar para Ben Britton Díaz. Sobre todo en las zonas intermedias hablan ellos, que en muchas ocasiones, y cito aquí a los colegas de Coaches Voice, se desconecta fácilmente del juego. Le pasó eso en la selección chilena, cuando no recibe tanto la pelota, tiende a desconectarse un poco del partido. Y eso le termina pasando la cuenta entrar después de esos largos pasajes del partido, le termina pasando la cuenta para volver a entrar en la dinámica de juego y en esa lectura del tiempo de los partidos. Eso me parece que es un aspecto interesante que citan los colegas de Coaches Voice para mejorar en Ben. Reconectarse le cuesta mucho. Cuando no termina recibiendo muchas pelotas, tiende a bajar un poco, a replegarse un poco a la banda izquierda. Los rivales se dan cuenta y vuelve con alguna lentitud en reconectarse en el juego. No es un error grave, pero sí que podría ser un aspecto interesante para mejorar. Vuelvo a citar a los colegas de Coaches Voice, tiende a necesitar mucho tiempo para reconexión y le falta tener un poquito más de paciencia para ayudar a su equipo en esa reconexión del juego o en esa reconexión de la jugada. Eso en cuanto a los aspectos a mejorar. Lo interesante, que es súper inteligente la adaptabilidad del juego de acuerdo al dibujo táctico. Lo que más le beneficia a Ben es, para mí, el 3-5-2 como segunda punta. Lo venía haciendo con Gallagher, el 9 del Blackburn Rovers, y Ben como segunda punta recostado por la izquierda. Es una posición que le beneficia mucho. Y después en un 3-4-3, como extremo izquierdo neto, en esos tres puntas, yo lo pongo en el ejemplo de la selección chilena, para mí con
por ejemplo, o con Marcelino en la salida, ven como segunda punta por izquierda y Alexis Sánchez de 9, o quizás con 3 delanteros, teniendo un volante más atrás en esa línea de 5, un volante más adelantado, ven como segunda punta por izquierda Alexis de 9 y un puntero por derecha. Me parece que esos dos esquemas o esos dos dibujos tácticos son los que más le benefician para mí a Ben Britton Díaz. Lo hemos visto en esas transiciones adaptarse de manera muy muy inteligente. Yo ya se los comentaba tanto en el Blackburn Rovers como en la selección chilena. Ahora, ¿qué se viene en el futuro? Porque en el Villarreal no se aplica el 3-5-2 ni el 3-4-3, el Villarreal juega básicamente con un 4-3-3. Y en ese ataque, con Gerard, con Chukwueze Jackson como 9 y con Jeremy Pino por izquierda. Y ahí me parece que va a ser el rol de Ben, quitarle el puesto a Jeremy Pino o adaptarse básicamente a... Por supuesto, le va a costar ingresar como titular y va a tener que ganarse un espacio. Pero me parece que esas posiciones son las que más le benefician al futbolista de la selección chilena, Ben Britton Díaz. La pregunta para ustedes, Red Goleros, ya para cerrar este podcast Flash, en donde hemos hablado de la historia de Ben, sus goles en el Blackburn Rovers, su idea de juego, en los dibujos tácticos donde se siente más cómodo, la historia que marcó en Blackburn. Me mandaba una foto el otro día un amigo de la ciudad de Blackburn al frente del estadio Dewood Park, al frente, una de las casas, de estas típicas casas inglesas que hemos visto, por ejemplo, en la serie de los Peaky Blinders, estas casas que están todas pegaditas de ladrillos, con sus chimeneas una al lado de otras, con sus puertitas blancas. Bueno, había una bandera de la selección chilena con una camiseta con la 22 de Ben Britton Díaz. Así lo recuerdan en Blackburn. Así será recordado en Blackburn Rovers y él ya lo dijo. Quiero volver. Ahora, siento que no es el momento, tiene 24 años. Salir de esa zona de confort me parece que ha sido por muchas cosas. Por el tema idiomático, que lo va a ayudar o lo va a obligar en el buen sentido a hablar español, lo cual es un añadido importante porque hoy es un hándicap complejo para él. Lo ha vivido en la selección chilena. Y me parece que la mejor manera de tomar clases de español es vivir en un país de habla hispana. Y España, con la liga competitiva que tiene, siento que es un tremendo desafío para él. Red Goleros, acá, por favor, los quiero escuchar, los quiero leer, sus comentarios, sus opiniones. Propongan temas para poder desarrollar en este podcast de Red Gol en Europa. Y también, por supuesto, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y les mando un abrazo enorme a todos los que nos están escuchando a través de Spotify. Les mando un abrazo enorme y en el próximo podcast vamos a estar comentando otro gran tema del fútbol en este viejo y querido continente europeo. Por supuesto, vamos a desarrollar más adelante en el futuro lo que va a pasar con Ben Britton. Su inminente llegada al Villarreal, a mí me lo comentan ya desde su entorno que está hecho, son 4 años, 4 temporadas en un desafío que seguramente va a ser muy apasionante para otro chileno, porque tenemos historia con el Villarreal, lo que ha hecho Pellegrini, lo que hizo en su momento Matías Fernández, hace poquito estuvo el Colo Chiturra, por ejemplo, en fin, es un equipo que me parece que está hecho a la medida para un jugador joven, en donde no existe una presión desmedida como los grandes equipos de Europa, pero que compite de manera seria en un proyecto que me parece que está adecuado para el futuro y presente de Ben Britton Díaz. Chao, nos vemos Red Goleros, un abrazo.